Buenas noches a todas las personas que se encuentran en este evento. En primer lugar, quiero agradecer a los catedráticos y profesionales por su valiosa participación en las primeras jornadas internacionales de propiedad intelectual y Legal Tech. Debido al constante cambio que se ha ido desarrollando por el avance tecnológico y las nuevas metodologías contractuales que evidencia la inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas, el fintech y su regulación a nivel internacional, es necesario explicar cómo estas nuevas herramientas tecnológicas se han posicionado en el ámbito jurídico. A continuación, doy paso a los moderadores del día de hoy. El entorno digital nos hace entender que la forma en cómo los derechos de autor, las marcas y su registro, y a su vez la presentación de la abogacía como una derivación en Legal Tech, han hecho que el abogado actual deba estar en preparación continua con respecto a las plataformas y a la agilización del proceso. Por lo que la pregunta a resolver es: ¿cuál es el panorama actual del abogado en la tecnología? Agradecemos tu participación en la primera jornada de Legal Tech y Propiedad Intelectual. A continuación, le compartimos la metodología a utilizarse este día del evento. La primera jornada de Legal Tech y Propiedad Intelectual se compone de 4 intervenciones, en las cuales cada ponente tiene 20 minutos para disertar. Los moderadores controlarán el tiempo de disertación y advertirán al ponente cuando le falte un minuto para cumplir con el tiempo establecido. Los moderadores del primer día son Jonathan Echeverría y Sherlyn Pacheco. Le damos la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Federico Colombres, con el tema La abogacía del futuro, tendencias y nuevo mindset. Se desempeña como socio en Colombres Abogados. Su trayectoria ha sido y es máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Austral. Es máster en Tributación de la UNT y MBA de la IAE Business School. Doctor, se le recuerda que faltando un minuto se le avisará para culminar su disertación. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Esta pandemia, si bien ha traído muchos problemas para todos, también ha traído enormes oportunidades para poder intercambiar y compartir entre gente que naturalmente jamás se hubiera podido juntar por las distancias y por demás cuestiones. Así que muchas gracias a todos. Estoy compartiendo un panel con gente que sigo todo el tiempo y que no puedo creer estar conociéndolos, como Janet, y todos los que me preceden aquí. Pablo Balancini, José Vega, mañana. Todos y cada uno van a hacer aportes muy interesantes a esto. Y bueno, yo muy agradecido a la gente de Integral Estudio, a Pablo Montenegro especialmente, muchas gracias por tu invitación. Cuando, me, cuando hablo de este tema, bueno, en ámbitos presenciales me gustaba hacer una pregunta, me gustaba arrancar algunas preguntas como para descontracturar un poco. Ahora no veo las pantallas de la gente que nos está escuchando, pero al menos voy a hacer estas preguntas igual. No van a poder levantar las manos, no voy a poder verlos, pero quiero que piensen un segundo sobre lo que les voy a preguntar, quiero ver si estamos en el lugar correcto, ¿sí? Primero que todo, les pido que se pregunten quién de todos ustedes cree que dentro de 3 años o 5 va a estar haciendo exactamente lo mismo como abogado o algo sustancialmente parecido. Segundo lugar, quería preguntarles quién ha escuchado la palabra innovación en este último año con muchísima mayor frecuencia que antes. Y por último, también que se pregunten y se respondan si tienen miedo o angustia por esa innovación y por lo que nos depara en la abogacía. Pero ¿cuáles son las respuestas? Estamos en el lugar correcto todo para compartir esta cuestión que nos inquieta a todos. Así que bueno, soy Federico Colombres, de nuevo gracias por permitirme estar aquí. Para hablar, parece un título muy grandilocuente, ¿no? Esta abogacía 4.0, la abogacía del futuro, parecería como que estamos hablando de naves espaciales, pero quizá no apunto tanto a esa cuestión como a pensar un nuevo mindset para los abogados, ¿no? Y no me refiero tampoco necesariamente a la tecnología o las grandes cuestiones, sino un cambio interno, de algo que le debemos a la sociedad, de un cambio que la profesión está debiendo al mundo hace mucho tiempo, ¿no?
Pero para hablar de lo que es el abogado 4.0, el nuevo paradigma, me gustaría que partamos de qué es lo que consideramos el abogado clásico, ¿no? Aquel abogado que formó las universidades de todos aquellos que tenemos más de 30, ¿m? Algunos más de 30, para tener un punto de partida. El modelo clásico de abogado parte del paradigma, digamos, moderno de la especialización de la información, del conocimiento compartimentado, la visión unidimensional, ¿no? El abogado es aquel sujeto que lo traen a la reunión para que, en un negocio, en un emprendimiento, para que diga, ¿se puede o no se puede hacer esto? ¿No? Es la persona que, en base a su conocimiento de las leyes, diga si podemos avanzar o no. El abogado va, opina sobre el tema, muchas veces nos consideran aguafiestas porque decimos que no se puede, y se va. El abogado originalmente no estaba llamado a entender, no tenía por qué entender el pensamiento de aquel que hace finanzas o el marketing de la empresa. El abogado tenía que decir si se podía o no se podía, aplicar las leyes para determinar la factibilidad de las cosas, ¿no? Por tanto, como decimos recién, un conocimiento compartimentado, aislado, no holístico, digamos, no relacionado con el universo de las cosas, ¿sí? En consecuencia, la habilidad técnica era el gran capital del abogado. Habrán visto también, digamos, que de una abogacía generalista, el paradigma de los 90 fue la hiperespecialización. Aparecieron los despachos con departamentos, con una mirada muy precisa sobre las cuestiones, ¿no? Y donde además la información era un gran activo, ¿no? En los últimos años quizás esto fue disminuyendo, pero hace 20 años un abogado que generaba un caso de jurisprudencia o tenía un registro de jurisprudencia que la competencia no tenía, bajo ningún concepto lo iba a compartir, porque la información, como decía la popular frase, la información era poder. Y si ven la foto del PowerPoint, ven la típica colección de libros de jurisprudencia de alguna editorial grande que todos ansiaban tener en su despacho. Ese era el símbolo de poder y posicionamiento de un despacho, ¿no? El modelo de negocio del abogado clásico, de un despacho jurídico clásico, era el del apalancamiento, donde quizás más en ciudades grandes, pero en general podemos decir que el abogado vendía horas, y donde el crecimiento de un despacho estaba dado por tener mayores clientes que paguen un valor hora, no era un objetivo, sino un tiempo de trabajo, y donde el despacho sostenía su crecimiento apalancándose en recursos humanos, cuyos valores eran inferiores, o sea, una diferencia de tarifas, ¿no? Tener recursos humanos a una hora, a un valor de determinado precio, y venderlo a un cliente a otro, ¿no? Así se sostenía el crecimiento de los despachos, ¿no? Lo cual generaba un estímulo al crecimiento. A ver, esto fue lo que motivó la existencia de los actuales y próximos a desaparecer grandes estudios, ¿no? Grandes despachos, ¿no? Y donde el papel de la tecnología era una herramienta. A mayor tecnología, mejor se hacía el trabajo, ¿no? Pero la tecnología acompañaba al abogado, ¿no? Le daba escala, pero era un proceso interno. ¿Qué es lo que pasó, digamos, en este modelo clásico? Siempre lo digo, creer que este cambio de paradigma, creer que la pandemia es la autora de todos estos cambios es un error muy grande. No, nos para conceptualmente en un lugar muy equivocado. Estos cambios vienen de mucho más atrás, digamos, ¿no? Yo creo que el disparador importante de esto, como siempre, ¿no? A veces el dinero provoca cambios culturales, ¿no? Y la crisis de las hipotecas subprime fue un momento que impactó, por supuesto, en los países, en los grandes focos de poder en Europa y Estados Unidos. Generó que los grandes demandantes de servicios, las grandes empresas digan, miren, la verdad, no puedo seguir pagando $500 por hora a un abogado, no tenemos dinero, estamos quebrados, necesitamos seguir trabajando y necesitamos mismo salario, pero no puedo dar ese valor, y probablemente ni el 50% de ese valor. El mundo estuvo en una crisis en la demanda de servicios, y los grandes despachos tuvieron que ver cuáles eran las opciones que tenían. Nadie puede despedir a la mitad de su plantilla porque hay trabajo para hacer, digamos, ¿no? Quizá la solución no era hacer desaparecer a todos los abogados, porque también desaparece el despacho, ¿no? Entonces, el mundo de la abogacía empezó a pensar soluciones para generar una salida de esto. Por dos lugares. ¿Por dónde podían venir las soluciones? Por supuesto, en la parte de recursos humanos empezaron a aparecer modelos flexibilizados,
quizá desaparecer los grandes despachos con enorme cantidad de empleados y empezar a buscar modelos de flexibilización, bajar costos en estructura, por supuesto, pero principalmente acá aparece la tecnología. ¿Por qué digo que aparece? A ver, la tecnología ya estaba, la tecnología irrumpe con la primera revolución industrial con el vapor, luego con la electricidad, la segunda, y un golpe muy fuerte es la tercera, con el ordenador personal, ¿no? Aquel gran herramienta liberadora de productividad personal que quería lograr el Bill Gates, ¿no? Pero en la tercera revolución industrial, el ordenador, ¿qué genera? Una posibilidad de trabajar más rápido, de escalar el trabajo, de amortizarlo, etcétera, etcétera. Pero todavía el mundo del ordenador personal era una herramienta para darle velocidad al trabajo, darle escala, pero todavía faltaba algo. ¿Cuál es el gran cambio que se da digamos, en los albores del 2000 en adelante? Aparece lo que se llama, y en este último tiempo profundizado, este fenómeno de la revolución 4.0, la revolución industrial, el mundo digital, etc. ¿Cuál es digamos, qué es lo que trae la cuarta revolución industrial? Porque las computadoras ya existían hace 30 años, 40. La cuarta revolución industrial trae la inteligencia artificial, el blockchain, el machine learning. Es decir, la posibilidad, por primera vez la tecnología logra autonomizarse. El computador se transforma en una realidad que puede aprender y puede llegar a generar soluciones en reemplazo de profesionales y a reemplazar tareas, ¿sí? Entonces acá aparece este paradigma donde quizás es la forma que el mundo de la industria de la abogacía encuentra para solucionar este problema de demanda de servicios. Es decir, bueno, quizá nuestro despacho no deba desaparecer, quizá debamos flexibilizar las relaciones laborales, bajar estructura y sacarnos de encima todas aquellas tareas repetitivas que las puede hacer una máquina. Porque no tiene sentido. De modo que empiezan a aparecer las tercerizaciones a países, digamos, de bajo costo, de servicios legales, y empieza a probarse con esto de las computadoras y la posibilidad, digamos, el machine learning. Sistemas informáticos que pueden tomar información y procesarla. Porque hasta el tiempo actual la capacidad de recolección de información es gigantesca. Pero la gran diferencia que está sucediendo ahora es que estamos pudiendo empezar a procesar esa información. Y esta es la clave de la cuarta revolución industrial, que es lo que viene a impactar en la abogacía, ¿sí? Como les decía, es la Internet de las cosas, la robótica, la biogenética, el Big Data. ¿Qué es lo que produce esto en la abogacía? Y ahí los invito a ver mañana la conferencia de Pablo Balancini, por ejemplo, que les va a hablar un poco de la inteligencia artificial en los accidentes viales, ¿no? Se genera un proceso de destrucción creativa. A ver, acá donde aparece el gran miedo y todos piensan en la película de Terminator, donde se imaginan un mundo en el que desaparecemos los abogados y las máquinas empiezan a hacer nuestro trabajo y nosotros quedamos sin trabajo, ¿no? Esto quizás también es una... A ver, estamos viviendo un proceso de destrucción creativa, como decía Schumpeter. Un proceso de destrucción creativa quiere decir un gran cambio tecnológico que produce la desaparición de una enorme cantidad de trabajo, pero la creación de nuevos trabajos también, ¿no? Es cuando aparece el auto, el Forte en Estados Unidos, ¿no? Quiebran en masa cocherías, pero surge el auto, surge el trabajo del mecánico. Eso es lo que está pasando con la cuarta revolución industrial. Muchísimos trabajos de lo que, a ver, se hablan de millones de trabajos que no existen, ¿sí? Que se van a crear acá 5 o 10 años, ¿sí? De modo que este fenómeno, digamos, de esta aparición de la tecnología en la abogacía genera un cambio en el paradigma de abogado. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que yo debo salir a correr ahora a crear una startup digital porque si no me muero de hambre no puedo seguir trabajando, ¿sí? No quiere decir que la máquina va a reemplazar a la persona en absoluto. Quiere decir que el abogado va a tener que incardinarse con la máquina, trabajar de forma coordinada, asociarse con la máquina, como uno de los paradigmas del cambio que se viene. Pero este es solo un factor, digamos, ¿no? De vuelta, no me gusta pensar que el cambio de paradigma se relaciona con la tecnología. No me gusta pensar que la innovación tiene que ver con tecnología. La innovación tiene que ver con un cambio de actitud personal ante las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, les pido que no se queden con que la tecnología es el cambio de paradigma, ¿sí? El cambio de paradigma está relacionado en la abogacía con un montón de otras cosas que venían sucediendo también al costado de la tecnología,
pero tienen que ver con un modelo de abogado que se paró frente a la realidad viéndolo de un modo unidimensional. La realidad actual no tolera tener profesionales que solo sepan de leyes, ¿sí? Por supuesto, para salir a ejercer la abogacía uno tiene que conocer las leyes a la perfección, pero hoy necesitamos un abogado que tenga una mirada holística, que entienda los problemas. Si es un abogado de una empresa, tiene que tener una visión financiera, económica, tiene que saber de data science, de analítica de datos, tiene que saber de manejos de equipos, de habilidades blandas. Acá se habla mucho también, y a veces se banaliza, se habla de habilidades blandas tanto que uno le produce rechazo, pero es una realidad. ¿Qué sentido tiene, ¿qué sentido tiene hoy conocerse la jurisprudencia de todos los estados de Ecuador, por ejemplo, en materia de algún impuesto? ¿Qué sentido tiene si una computadora lo va a hacer probablemente mucho mejor que nosotros en 5 años? Entonces, aquel modelo de la hiperespecialización a la cual aspiramos, ¿no creen que debamos frenar y no seguir corriendo esa carrera contra la máquina y dejarla que ella haga lo que pueda hacer mejor? Ahora bien, eso quiere decir que no, eso quiere decir que nosotros vamos a ser operadores de la máquina o supervisores, y donde recobran muchas habilidades, mucho más holísticas, humanistas nuestras, donde nos toca habitar un mundo muy diverso donde va a ser fundamental el manejo de equipos. Las metodologías ágiles de trabajo, la visión descompartimentada, la tolerancia al fracaso, y donde acá este modelo 4.0 de abogados, digamos, que la realidad nos demanda, totalmente contrapuesto al anterior, requiere una visión tridimensional de toda la realidad. Conocimiento abierto, como decía recién, foco en las habilidades blandas, y donde la información ya no sirve. Pueden ir al despacho más grande del país más civilizado, más grande del mundo, o pueden irse a la ciudad más pequeña de Argentina, y probablemente ambos despachos cuenten con la misma información, porque la información ya no importa. Lo que va a importar ahora es qué hacer con la información. Con tecnología podemos generar sistemas de procesamiento, o si no somos ese perfil de abogados que queremos tener una legal tech o etcétera, de lo cual van a escuchar mañana, también hay un campo para la innovación ahí, porque no va a importar la información de las leyes, va a ser cómo prestamos el servicio. Donde va a importar mucho cuestiones como experiencia del cliente, conceptos que vienen del mundo del software, digamos, y donde los abogados tenemos una gran deuda, porque los abogados hablamos un lenguaje para abogados y para jueces, y a pesar de que trabajamos y nos ganamos nuestro sueldo o nuestro dinero defendiendo clientes, jamás los escuchamos. El abogado habla para abogados, habla para jueces, habla con latinismos. Entonces, ¿saben qué? No crean que innovar es crear una Google. Si ustedes mañana pueden hablar con su cliente con lenguaje llano, están haciendo el primer paso a una innovación gigante. Hay un montón de espacio para innovar en la forma como prestamos los servicios. Podemos hacer el derecho algo mucho más amigable, mucho más visual. Les recomiendo que vean lo que se está haciendo en Visual Contracts, en Contract Design, digamos, ¿no? Donde hay gente que no tiene nada que ver con Silicon Valley. Hay una argentina que se llama Mariel Vázquez, que está desarrollando modelos gráficos de contratos de familia para que la gente lo entienda, de divorcios, explicaciones. Hay una enorme oportunidad para innovar en el derecho y que ya no depende de estar en una gran ciudad, una ciudad pequeña, porque, a ver, el espacio digital es el mismo para todos, ¿no? Las herramientas digitales, las aplicaciones, casi todas libres y de acceso, están para todos. Simplemente es un cambio de mindset nuestro. Les quiero compartir para ir terminando. Este es el modelo que se llama el T-shaped lawyer. El modelo anterior de abogacía presuponía que nosotros éramos unas máquinas de conocimiento técnico. Importaba que saber derecho de sociedades o no y ser el más pulido en eso. El modelo actual no quiere decir que debamos desconocer el derecho. Al contrario, si ustedes ven la T que estoy compartiendo ahí, el eje vertical quiere decir que el derecho es la herramienta fundamental, pero es la que se presupone. Es decir, no es suficiente. Surgen como conocimientos transversales, herramientas de negocios, metodologías ágiles, project management, capacidad, digamos, de trabajar en equipo y desarrollar proyectos en conjunto en forma ágil. Tecnología, por supuesto, cualquier abogado tiene que saber tecnología, mínimamente, o nociones de marketing digital, de manejo de redes, data analytics, de lo cual también Pablo Balancini les va a contar un poco mañana.
Y Design Thinking es una disciplina muy interesante. Design Thinking o Visual Contracts, que les llamaba recién, o Legal Design, son herramientas que lo que hacen es traer el pensamiento del diseño, emparentarlo con las leyes para generar servicios mucho más amigables, para solucionar problemas legales de forma mucho más amigable, ¿sí? Googleen, por ahí está el libro, se llama T-Shaped Lawyer. Y esta imagen me gusta mucho usar, la usa Federico Ast, a quien también le recomiendo que lo sigan, tiene unos cursos muy buenos del abogado del futuro en alguna plataforma. Él habla del centauro digital, digamos, ¿no? El abogado va a ser aquella persona que va a ser mitad hombre y mitad máquina. Es decir, tendrá la máquina como apoyo, que asumirá muchas tareas que antes, otrora, estaban asignadas para el abogado, tareas más operativas, repetitivas o de procesamiento de datos, y la otra mitad del cyborg o del centauro, que es un mito de la antigüedad, será aquella donde pongamos en uso nuestras habilidades blandas, nuestra capacidad de supervisión, de liderazgo, de manejar equipos, de toma de decisiones complejas. Es decir, el hombre pondrá la riqueza donde debe ponerla y donde puede ponerla, que es en lo blando, y la máquina pondrá lo técnico. De modo que está bueno pensar si queremos seguir corriendo esa carrera hacia lo técnico. Cualquier que tenga contacto con alguna escuela de negocios verá que hoy en día materias como finanzas, como marketing, no son importantes para ellos. Hoy en las currículas de las grandes universidades pesa mucho más liderazgo, coaching, cuestiones así. Es una tendencia del mundo, está buena que la entendamos, ¿sí? Estaban un poco sumarizadas esas habilidades. Y las tendencias, como para terminar, que depara este nuevo paradigma es, como decíamos recién, automatización de tareas repetitivas a través de la tecnología. Ahí vuelvo a mi amigo Pablo, que mañana les va a contar lo que está haciendo él. No tiene sentido seguir perdiendo tiempo en cuestiones que una máquina lo puede hacer en forma automática. Dejemos eso de lado. En todo caso, si nos interesa eso, tratemos de crear la máquina que lo hace, pero no compitamos nosotros con la máquina. La tecnología se integra al negocio, eso mañana van a escuchar charlas muy interesantes de Legal Tech. Acá me acordaré de mi abuelo que siempre me decía esa frase, lo que importa es la persona, lo que importa un profesional es que sea buena persona. Bueno, quizás esto nos acerca a ese mundo, ¿no? Donde lo humano, donde un abogado que esté mucho más formado de lo cultural, desde lo filosófico, pueda tomar mejores decisiones, ser una persona más íntegra para ser un mejor profesional. Creo que se revaloriza y eso es un muy buen punto. Otro punto interesante que lo señala Richard Susskind en sus libros es van a empezar a aparecer personas no abogadas a prestar servicios, porque estas máquinas, digamos, la aparición de la tecnología va a generar que legos o personas sin títulos puedan operarlas y desarrollar tareas que no tienen por qué estar en manos de un abogado. Ustedes piensen para sí mismos, honestamente, si muchas de las cosas que hacemos lo podría hacer cualquier persona. La experiencia de cliente, algo que me gusta mucho. Hay un libro muy interesante sobre este tema, que se llama, ya lo voy a comentar, la memoria, The Client Central Lawyer, muy buen libro, donde, a ver, si Uber es una empresa de transporte, de taxis, Airbnb es una empresa de alojamientos, es decir, son empresas que tienen modelos clásicos de toda la vida, pero ¿cuál fue su gran éxito? La experiencia de clientes. Nadie toma un Uber porque tenga mejores autos o por alguna cuestión. Porque a la gente le gusta pedir el auto desde su celular, desde su móvil, saber quién lo va a traer, que la factura te lleva el móvil, que no tengas que levantar un teléfono. A la gente le gusta reservar un vuelo por una Disculpe, aplicación doctor, porque no tiene que ir a la que le agencia. interrumpa. Bueno, pensemos en esos modelos de negocio y pensemos el Uber en la abogacía. ¿Cómo podemos generar experiencia de cliente en lo que hacemos? Desde nuestro lenguaje, desde la presentación de la información, de cómo hacemos un presupuesto. El marketing como herramienta generalizada, la deslocalización del trabajo, lo estamos viendo. El Doctor, freelancing, creo que esas... disculpe que le ¿Sí? interrumpa, le queda un minuto. Bien, muchas gracias, estoy terminando, gracias. Bueno, Disculpe. decíamos abogado como líder de equipo, freelancing. Freelancing, creo que van a desaparecer esos estudios con grandes estructuras, con empleados, ¿no? Y yo los invito a googlear sobre Axiom Law, un despacho jurídico que entendió esto muy bien y entró, digamos, después de la crisis del 2008, se quedó con todos los clientes
prestando un servicio de excelente calidad a mitad de precio, usando la deslocalización, la tecnología y la flexibilidad. Bueno, yo quería que mañana se va a hablar mucho de Legal Tech, de cuestiones, yo quiero hablarle a todos aquellos abogados que son de ciudades pequeñas como yo, o que se ven un poco abrumados porque ven la tecnología y no han estudiado tecnología, no saben. La innovación no es tecnología, el cambio de paradigma no está relacionado exclusivamente con la tecnología, está con un cambio de mindset, con un grado de apertura, con repensar el derecho, con pagar esa deuda histórica que tenemos del abogado, de empezar a hablar a la sociedad que nos entienda, de entregar productos asequibles, comprensibles, y ponerlos, empatizar con el mundo de nuestros clientes. Y ahí hay un montón de espacio donde se puede hacer perfectamente de cualquier lado. Así que como mañana van a abundar en tecnología y un montón de cuestiones, quería dar este primer mensaje para todos aquellos como yo que no son nativos digitales y creen que tienen el miedo de estar perdidos por esto que se viene. Hay un montón de oportunidades, se puede hacer y solo hay un montón de recursos en las redes, intercambien información, llamen, llámenme a mí, a Pablo, al que a ustedes les guste de acá, empecemos a compartir información porque hay un montón de cosas para hacer y un mundo con mucha ansiedad, pero con muchísimas oportunidades. Todo depende de cómo quieran pararse ustedes frente a lo que nos toca. Así que muchísimas gracias por escucharme a todos y quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. ¿Se escuchó bien? Sí, muchas gracias, doctor. Bien. Bueno, a continuación tenemos la presencia. Perfecto. Listo. A continuación damos la bienvenida a nuestra segunda ponente, la doctora Lina Rodríguez, con el tema La marca olfativa. Actualmente se desempeña como asesora del Tribunal Andino de la Justicia de la Comunidad Andina. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en propiedad intelectual. Abogada asesora del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Abogada en el área jurídica de Opain S.A., colaboradora en la Corte Constitucional de Colombia, expositora en congresos nacionales e internacionales. Se desempeñó como investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Prestó servicios en la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenida, doctora, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, nos vamos a salir de esta conversación y esta ponencia, excelente ponencia que tuvimos sobre Legal Tech, sobre cómo vamos a estar los abogados ahora frente a la tecnología, y nos vamos a meter ahora un poco al tema de la propiedad intelectual y no temas que han surgido con la marca olfativa, pues específicamente más en el tema de signos distintivos. Procederé a compartir mi pantalla para pues iniciar la presentación que nos toca. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, como bien lo decían, realmente con el cambio de la tecnología o incluso con el cambio de la especialización del consumo, y a partir de la creación de un tema que es muy importante, que es el marketing sensorial, han aparecido unas nuevas figuras jurídicas. ¿Por qué? Porque los empresarios empezamos a mirar el consumo y cómo llegar al cliente, no solamente con la utilización de los temas visuales, sino que también es necesario acudir a los 5 sentidos del ser humano. Y es así como el marketing sensorial ha permitido que incluso los empresarios se ideen nuevos mecanismos para identificar sus productos o servicios. Y es eso como empezamos a ver el caso de Starbucks o Walt Disney o Chevignon o Coca-Cola, en donde no solamente con las marcas tradicionales, visuales, llegan a los consumidores, sino que también con la utilización, por ejemplo, de marcas por medio del olfato, por medio del tacto, de posición o hologramas. Y aquí nos vamos a centrar específicamente en la marca olfativa. Esto
este consumo y esta especialización trae a colación las marcas no tradicionales y es lo que llamamos hoy en día apuestas a esas marcas tradicionales. ¿Y qué son? Estas marcas no tradicionales son signos distintivos que identifican a su vez productos o servicios dentro del mercado. En algunas legislaciones se necesita el tema de la representación gráfica, en específico, digamos, en el de la decisión 486 en la Comunidad Andina, pero lo que lo diferencia de estas marcas tradicionales es que tenemos mecanismos de representación y de exteriorización que son diferentes a los tradicionales. ¿Por qué? Porque ya no es por medio de la vista, sino que se exteriorizan a través de otros mecanismos. Y empezamos a preguntarnos, ¿será que un olor puede llegar a ser un signo distintivo? Pues efectivamente sí, sí puede llegar a ser un signo distintivo, y en la doctrina identifiqué cuáles son algunos de los requisitos que se exigen para algunos doctrinantes, no está en vía legislativa, que necesita un olor para poder llegar a ser un signo distintivo. En principio, cumplir con todos los requisitos que tienen las marcas, es decir, tiene que ser distintivo y representación gráfica, porque tiene que saberse cuál es el objeto de la protección y a su vez identificar hacia dónde va a ser el objeto de la protección. En otro lado, también se establece estos signos distintivos. Si bien el olor puede llegar a ser, es necesario que se separe del producto o del servicio que ese olor va a llegar a identificar, y además una perdurabilidad, porque si no perdura dentro del tiempo, pues también entonces necesitamos que ese olor pueda incidir en la decisión y en la compra del consumidor, y a su vez poder asociarlo a un determinado origen empresarial. Y en otros sistemas jurídicos, como digamos el estadounidense, se exige un criterio muy interesante, que es que no cumpla una determinada función. Nosotros también, digamos, en materia de marcas, en la decisión 486 tenemos esa causal de que no cumpla con una determinada función, pero para el registro directamente o para el concepto de marca dentro del sistema estadounidense se exige este requisito de funcionalidad, es decir, que no cumpla una determinada función respecto al producto o el servicio. Yo les voy a dar un espectro general en los 20 minutos que tengo respecto a cómo están ubicadas estas marcas no tradicionales en los diferentes instrumentos internacionales que tenemos y que también regulan el tema marcario. Y empezando por cómo se regulan estos instrumentos internacionales el concepto de marca, y por ende si está el concepto de marca no tradicional, y además si entra entonces dentro de esa figura de marca no tradicional la sonora. Empezamos con el Convenio de París. Si ustedes revisan el Convenio de París, no se contempla norma alguna de qué es marca registrada. No tenemos un concepto vía regulatoria con Convenio de París de marca registrada, y por lo tanto no tenemos tampoco un concepto de marca no tradicional. Sin embargo, en los acuerdos de los ADPIC, ahí sí tenemos en el artículo 15 un concepto de marca, y se establece que puede llegar a ser marca cualquier signo, pues entre otros temas que pueden ver dentro de la pantalla, cualquier signo o la combinación de estos signos, o incluso eso hace la posibilidad que podamos haber o tener marcas no tradicionales. Pero hay un tema muy interesante y en específico a partir de la marca olfativa, y es que los ADPIC deja a consideración de los países miembros que se exija como condición para el registro que sean perceptibles o no visualmente. Es decir, los ADPIC da esa delegación a los países miembros para que estos determinen si necesitamos o no el requisito de visibilidad para poder ser registrado como signo. En el Protocolo de Madrid, el artículo 2.1 no especifica o no precisa sobre qué marcas puede llegar a recaer esa protección. Sin embargo, el reglamento común de ese arreglo de Madrid sí establece cuáles son los requisitos que se necesitan cuando yo solicito una marca en virtud de este Protocolo de Madrid. Y dentro de estos requisitos se establece que se tiene que indicar si se trata de por ejemplo, si estamos dentro de una marca de color, si se trata de un color o si se trata de elementos tridimensionales, y señalan varios elementos respecto a marcas no tradicionales. Entonces, eso hace que si bien no existe una prohibición o no existe una determinación específica de qué se entiende como marca, y además establecen dentro de los requisitos para solicitarla varios ejemplos de marcas no tradicionales, se abre campo a que incluso vía Protocolo de Madrid podríamos llegar a solicitar marcas olfativas. Y es muy interesante, en el 2018, pues es el estudio hasta el 2018,
hay 54 registros de marcas sonoras y hay 3.270 de marcas no tradicionales, en específico tridimensionales, pero pues no conozco actualmente si existe uno olfativo, pero sí este instrumento puede llegar a dar la posibilidad de que se pueda llegar a dar desde un estudio normativo la registrabilidad de una marca olfativa. ¿Qué pasa? En el Tratado sobre Derecho de Marcas, en el TLT, es en principio, que ya igual después es trasladado al Tratado de Singapur, en este tratado, en el artículo 2, sí dice que las marcas tienen que ser signos visibles. Por lo tanto, de ahí, en este Tratado sobre Derecho de Marcas, o TLT, no podemos ver el tema de la marca olfativa porque la marca olfativa no es un signo visible. Sin embargo, esto cambia y esto se modifica con el Tratado de Singapur, en donde se establece con el Tratado de Singapur que incluso se hace una remisión expresa a que los países contratantes pueden registrar marcas de carácter no tradicional y se elimina ese tema de signos visibles, o sea, se da la posibilidad de que existan estas marcas no tradicionales, es un instrumento muy importante y además establece dentro de su regla 3 en el reglamento varios elementos respecto a marcas sonoras y en específico, si pueden ver, signos que no sean visibles y que no sean marcas sonoras, por lo tanto, también se da la posibilidad vía Tratado de Singapur del tema de la marca olfativa. ¿Cómo ha sido la comunidad andina? Como ustedes bien lo saben, la comunidad andina está compuesta por 4 países y dentro de la comunidad andina hemos tenido una evolución para saber el concepto de marca y cómo llegamos a hoy en día a tener esa lista taxativa de signos. Y es así como en la decisión 85 se hablaba que puede ser marca los signos que sean novedosos, que sean visibles y suficientemente distintivos. Con el tema de visibilidad, pues ya se eliminaba toda posibilidad de marca olfativa porque la olfativa no es visible. Pero ahora ese tema de visibilidad en las decisiones 313 y 344 se elimina o se cambia esa palabra visibilidad y se dice que sea perceptible. En una interpretación prejudicial, que es la 25 IP del año del 95, cuando hablaron del tema de la representación gráfica, se descarta el registro de las marcas olfativas y de las gustativas, debido a que dicen que es muy difícil que cumpla con ese requisito de representación gráfica debido a su no visibilidad. Y llegamos hoy en día a la decisión 486, en donde tenemos una lista enunciativa de qué signos pueden llegar a ser marca, y ahí está el olor. Entonces, de manera explícita tenemos a la marca olfativa, sí se puede dar. Ahora, ¿qué se necesita? Y a la hora de un examinador, por ejemplo, nos ponemos el papel de los examinadores, ¿qué tienen que ellos identificar o evaluar cuando les llega un signo distintivo? Y más de eso es un olor. ¿Qué tienen que evaluar ustedes como examinadores? La norma establece en la decisión 486 que tiene que ser distintiva y además que tiene que tener representación gráfica. Respecto a la distintividad nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿un olor per se puede llegar a ser distintivo? Cuando ustedes como consumidores ven un olor, ¿lo pueden llegar a identificar un producto o servicio o asociarlo a un origen empresarial? Esto se lo han cuestionado en la doctrina y tenemos las dos posiciones. Unos dicen, claro que sí, porque el olor, y se ha comprobado científicamente, tiene varias recordaciones en la mente de los consumidores y hace que incluso pueda llegar a asociarse a un origen empresarial, y otros dicen, en efectivo, no se puede llegar a asociar a un origen empresarial debido a su perdurabilidad, incluso en el espacio. ¿Qué pasa en la Unión Europea? En la Unión Europea encontramos que la distintividad está consagrada también para que pueda llegar a ser registrada como marca, incluso una marca no tradicional. En cuanto a la distintividad, pues tienen una causal de registrabilidad, que si no se cumple la distintividad, pues tampoco puede llegar a ser objeto de protección. Y también está la figura de secondary meaning, que es que yo puedo adquirir el derecho por el uso reiterado dentro del mercado, a pesar de que en un principio no tiene distintividad, pero el uso en el mercado hace que se adquiera esta distintividad. En Estados Unidos es diferente, como sabemos, el registro de marcas. En las marcas en Estados Unidos se adquiere el derecho por el uso y no se adquiere el derecho por el registro. Entonces, la distintividad en este aspecto se mira es desde el punto de vista de que ser un signo distintivo que no cumpla un criterio funcional respecto a los productos o servicios, también lo miran en este tema de las marcas olfativas, y además se establece que tiene que haber un uso o una intención de uso en estas marcas.
Ahora nos vamos con el otro requisito importante, que es el tema de la representación gráfica. Es decir, miro cuál es la manera precisa sobre el cual recae la protección del derecho. Y cuando miramos la representación gráfica, vamos a ver cómo se mira este requisito tanto en Estados Unidos, en la Unión Europea y, por último, en la decisión andina. Y es el requisito que más problemática ha presentado este tipo de marcas olfativas para llegar a tener una protección. En Estados Unidos, la representación gráfica no es un problema, debido a que incluso dentro de las secciones que se establecen o de los términos de qué se necesita para registrar este tipo de marcas, me dicen, basta con que usted ponga una descripción del olor. Entonces, usted escriba en qué consiste el olor y además lléveme una muestra de ese olor. Podemos ver una marca de Play-Doh, muy famosa en Estados Unidos, que se concedió, y ahí lo que hicieron es, ok, descríbame en qué consiste el olor de Play-Doh, y además usted póngame cuál es deme una muestra de ese olor. Además, por ejemplo, como ya lo vimos, en la Unión Europea hubo un cambio muy importante desde el punto de vista normativo, y es que se elimina ese requisito de representación gráfica y se habla solamente de representación siempre y cuando las autoridades o incluso el público en general pueda determinar el objeto preciso sobre el cual recae la protección del derecho. Y es así como se da un caso muy importante que es hito y que tienen que tener en cuenta pues todos ustedes para saber y analizar el requisito de la representación gráfica, y es uno de los antecedentes jurisprudenciales que más hemos tenido presente en este tema, y es el caso Sigman. Y en este caso la jurisprudencia establece, ok, para que se cumpla el requisito de la representación gráfica, ¿cómo representamos un olor? Esta representación, 1, tiene que ser clara, 2, tiene que ser precisa. Además, tiene que ser completa en sí misma. La gente tiene que acceder a esa representación. Tiene que ser duradera, inteligible y objetiva. Y nos preguntamos, Dios mío, ¿cómo hacemos para que en las marcas olfativas se cumplan todos estos requisitos? Porque es muy difícil, primero, que un olor sea duradero, segundo, que un olor sea inteligible, y que sea claro descifrar un olor. Por ejemplo, si yo le pregunto a Pablo, que descríbeme a qué te huele, puede que a una persona le huela de una manera, a otra persona le huela de otra manera, o lo describan de maneras distintas. Entonces, esto establece como criterios objetivos de que se tienen que revisar a la hora de analizar este tipo de marcas. Y estableció un tema muy interesante, porque teníamos unos supuestos para saber qué es la marca olfativa y cómo se cumple con este requisito de representación gráfica. ¿Y qué puede llegar a servirme a mí? La descripción de un olor. Dicen no, la descripción de un olor no puede ser porque da lugar a apreciaciones subjetivas. El depósito de una muestra pues no me cumple con ese requisito de estabilidad y duración, porque la muestra como tal puede llegar a perder con el tiempo pues el olor. La fórmula química, realmente la fórmula química sí me permite determinar cuál es el objeto de la protección. Si ustedes ven en la Gaceta de la Propiedad Industrial una fórmula química, saben qué olor es el que se está mirando. Es muy difícil, entonces no sabemos cuál es el objeto de la protección, tanto la autoridad como también los terceros. Y por último, entonces, ¿qué pasa si tampoco me sirve, según el caso Sigman, en la Unión Europea, que se combinen todos esos elementos? Porque no son suficientes en sí mismos. ¿Qué pasa en la comunidad andina? Eso es el espectro en general que hay en la Unión Europea, en Estados Unidos, y las paso muy rápido porque solo tengo 20 minutos. Pero en la comunidad andina no tenemos vía jurisprudencial, o sea, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha llegado un caso que cuestione o una interpretación prejudicial en donde se establezcan criterios para determinar cómo se cumple la representación gráfica en este tipo de marcas olfativas. Sin embargo, sí tenemos un antecedente en marcas no tradicionales muy interesante, que es la 242 IP 2015 con el caso de Olpar en la marca táctil. Y en esto se estableció un tema muy interesante en donde se hacen recomendaciones a los países miembros en utilizar varios métodos o varias modalidades para poder incluso llenar este requisito de representación, y hablan de la muestra física, pero para marcas táctiles. Entonces nos preguntamos, ¿será que esto que establece el Tribunal Andino, digamos, para marca táctil, lo podremos trasladar a la marca olfativa? Pues todavía no tenemos un criterio jurisprudencial porque no ha llegado el caso. Sí, nos vamos a cuestionar, podría llegar a hacerlo extensivo o no para cumplir ese requisito, y que en la comunidad andina se den este tipo de registros. Actualmente no se ha dado un registro
vigente en la comunidad andina, y uno de los tropiezos más importantes que ha tenido ha sido el tema de la representación gráfica. No tenemos una tecnología, no tenemos una estructura de cómo nos sirve para representarnos a nosotros un determinado color. Y entonces esto nos lleva a concluir, mirar qué alternativas podemos nosotros tener para poder eliminar el obstáculo para el derecho de este tipo de marcas, o qué podemos hacer para que se pueda dar la protección de una realidad en el mercado. Y es, intentamos, incluso lo hace en Estados Unidos, en donde se dice, ok, muéstrenme que se ha utilizado y que con el uso de las marcas olfativas dentro del mercado, este olor ha adquirido esa distintividad. O por otro lado, nos vamos por el sistema de la Unión Europea, en donde eliminan la representación gráfica, dan un concepto muchísimo más amplio de representación. Pero pues también tenemos que mirar y ver qué requisitos podríamos llenar para cumplir esa representación. Entonces todavía no sabemos si este modelo funcionaría. Y ahora también otro tema que puede ser es: necesitamos una regulación especial para estos tipos de signos distintivos, porque son sui generis, porque por la misma naturaleza que tienen no pueden llegar a tener el mismo o los mismos requisitos de una marca no tradicional como las demás, o una marca tradicional. O la otra es: aceptemos la representación gráfica, la fórmula, la descripción, la muestra o la unión de todos esos elementos que pueden llegar a mí para poder darme este requisito de representación gráfica. Para concluir, quiero que les quede claro, es dentro de los organismos internacionales o los instrumentos internacionales se da apertura a este tipo de signos distintivos. Si requieren una regulación, es una realidad del mercado, o sea, lo vemos, Starbucks es un ejemplo completo de eso. Disney, cuando ustedes van a Disney, Disney da aromas para que la gente, incluso en sus tiendas, el olor a palomita de maíz, consuma muchísimo más los productos, o olor a pólvora, para que incluso también en los espectáculos tengan algo más de realismo. O incluso Chevignon en Colombia, ustedes entran a esa tienda, la gente lo asocia determinado a un origen empresarial. Entonces son realidades en el mercado que sí existe normativamente, como lo vimos en los instrumentos internacionales, la posible regulación, pero que tenemos unos requisitos que necesitamos cumplir vía la regulación actual. Entonces, y uno de los requisitos que más representa la problemática es la representación. Doctora, disculpe que le corte. Ya queda un minuto, por favor, para Perfecto. culminar su intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, quiero agradecerles. Esto ya acabo de terminar mi presentación, y siendo necesario entonces que nos cuestionemos y nos preguntemos cuál va a ser la forma en que vamos a regular, o que vamos a poder hacer tratamiento, porque ya existe una regulación de este tipo de marcas, y cómo hacemos para llenar ese requisito de representación gráfica, que es el que más tropiezos tiene a nivel andino. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora. A continuación, contamos con la presencia de la doctora Danet Huerta con el tema Retos de Legal Tech en América Latina. Su cargo actual es CBO de Abogado Digital, Academia de Innovación, fundadora de Abogado Digital, Academia de Innovación, mercadóloga del Tecnológico de Monterrey, directora ejecutiva de la plataforma multimedia de Foro Jurídico, directora de la Universidad IUS Semper, consejera de la Red Internacional de Innovación in Law Studies Alliance, conferencista internacional en temas de Legal Tech, innovación, transformación digital, marketing legal y equidad de género. Doctora, se le recuerda que faltando un minuto se le avisará para culminar su disertación. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias a Pablo por la invitación. Es para mí un honor poder compartir con ustedes pues algunas ideas en este importante foro. Les voy a compartir también mi pantalla. Y pues bueno, otra vez, como dijo mi compañera, vamos a volver a regresar al tema de Legal Tech.
La verdad es que me da gusto que por ahí ya Federico me ahorró varios temas, entonces pues trataré de dar seguimiento. El tema que yo escogí fue un poco presentar cuáles son los retos de Legal Tech en América Latina. Y para ello les voy a hablar primero muy brevemente de qué es el Legal Tech. Creo que tenemos que dejar pues sentadas las bases porque la realidad es que es un término que pues cada vez me doy más cuenta que a veces cuando uno ya está en este medio, en estos lenguajes, pues ya lo usas con mucha naturalidad, pero pues sí llego a varias audiencias y conferencias de abogados que muchos inclusive ni siquiera lo habían escuchado, ¿no? Luego vamos a hablar de cuál es la situación actual de Legal Tech un poquito en el mundo, cuál es la situación en Latinoamérica, cuáles son los retos para el impulso del ecosistema Legal Tech en América Latina y les voy a dar el ejemplo de algunas iniciativas que se han dado para impulsar este ecosistema. ¿Qué es el Legal Tech? Pues básicamente la fusión entre el derecho y la tecnología. Estos términos se vienen usando ya mucho en diferentes industrias en el mundo, ¿no? Vemos FinTech, ¿no? Que es la aplicación de tecnología para la industria financiera o para los servicios financieros. Y EdTech, ¿no? La aplicación de tecnología para los servicios educativos. Pues es exactamente lo mismo. Legal Tech hace referencia a cómo usamos la tecnología para brindar servicios jurídicos o para facilitar procesos legales, ¿sí? En este sentido, las tres grandes ejes para el Legal Tech son las personas, los procesos y las plataformas. Se cree que el Legal Tech es únicamente hablar de la solución, de la herramienta del software, pero la realidad es que para lograr una transformación y un ecosistema, tenemos que lograr cambiar un paradigma, lograr cambiar los liderazgos, como decía también ya Federico, las habilidades, que estamos hablando aquí de esta primer parte de personas, tienen que cambiar. Tienen que cambiar también los procesos. También les voy a mencionar algo de esto, que son uno de los grandes retos. Los abogados no están acostumbrados a verse como empresas, ¿no? Entonces no tienen esta visión de negocios, de procesos, de modelos de negocios. Entonces, bueno, según este Codex, que es de donde empieza el Stanford Center for Computers, clasifica que las Legal Techs tienen estas grandes 9 categorías. Hoy les voy a enseñar 2 categorizaciones para que entendamos a grandes rasgos, porque luego vienen abogados y me preguntan, oye, pero ¿qué herramienta para abogados me recomiendas? Y les digo, es que no es que haya una herramienta, es que hay muchas herramientas o muchas soluciones. Va a depender de qué proceso legal o de cuál sea tu situación para ver qué usas, porque tenemos desde un marketplace legal, que es una plataforma en donde yo puedo ir a ofrecer mis servicios legales a un usuario que la va a buscar en esa plataforma, como es Uber de los abogados. Tenemos plataformas de automatización de documentos, tenemos plataformas de gestión del conocimiento. Entonces, bueno, pues esta plática y por el tiempo que tenemos, no voy a profundizar en qué es el Legal Tech porque voy a hablar más de los retos. Pero esta gráfica me encanta, la pueden encontrar así, taxonomía del trabajo legal. Bueno, de hecho está en inglés, yo la traduje, pero la hacen Thomson Reuters y Legal Geek. Y la realidad es que entendemos aquí las 4 grandes ramas del trabajo legal. O sea, aquí hasta la izquierda está la administración del negocio. Entonces, vemos muchos abogados que ya están usando, por ejemplo, primero que nada, para administrar el negocio, ya tenemos el tema de los impuestos, de la factura electrónica, entonces, pues ya tengo que usar un software para administrar, ¿no? Ya tengo que usar un software a veces como CRM. Hay abogados que me dicen, oye, pues yo uso el Monday.com o el Airtable, ¿para qué? Pues para hacer, depende de para qué lo uses. Ese software no es una Legal Tech en sí, pero pudiera ser si lo voy a usar para Legal Project Management, ¿no? Para gestión de proyectos. O lo puedo usar como un CRM para gestionar a mis prospectos. Entonces, estas herramientas, softwares, me pueden ayudar para administración del negocio, o ya me meto más al proceso legal, ¿no? Gestión y ejecución, softwares como el propiedad intelectual, que ahorita también hablamos en este foro de propiedad intelectual. Entonces, hay softwares que me permiten organizar y gestionar todas las marcas,
las patentes que voy registrando, e inclusive yo como abogado de propiedad intelectual, poderle dar ese valor adicional a mi cliente para compartirle a través de una plataforma, de una aplicación en su teléfono móvil, toda su gestión de propiedad intelectual. Y bueno, entonces, esto es a grandes rasgos para que nada más entremos en una situación, en una interpretación unificada. Situación actual de Legal Tech. Este es un mapa del desarrollo del mercado global de Legal Tech. Entonces, donde a grandes rasgos, pues las tres grandes, le llaman potencias de Legal Tech, obviamente Estados Unidos. Por ahí medio nos pinta a México, pero no se vayan a creer, es solo una visual. Pero bueno, Estados Unidos desde hace mucho tiempo, el Stanford Institute de Legal Tech justamente empezó hace pues más de 10 años, ¿no? Entonces Estados Unidos es la gran potencia Legal Tech, seguida obviamente por acá, por el Reino Unido, por Australia, y pues ya tenemos muchos países europeos, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de ir a participar como speaker en el Congreso Europeo de Legal Tech. Ya hay hace 2 años una asociación europea de Legal Tech, y pues como buenos europeos que me encantan los que le ponen el freno a los grandes desarrolladores bestiales tecnológicos de Estados Unidos, y pues ahí en Europa hay mucho esta preocupación por la protección de datos personales y bueno, ahí la verdad es que van manejándolo desde mi perspectiva con mucha más cautela. Pero bueno, y pues aquí en Latinoamérica, ¿qué es lo que vamos a ver? Uno de los grandes retos, pues es que no tenemos muchas métricas. Se los voy a decir, pero hay pocos que realmente se han dedicado a medir cuál es la situación en estudios amplios, serios. Hay sondeos de Thomson Reuters, hay otros ejercicios que ahorita les comento algunos, pero bueno, claramente tenemos a Chile. Chile sin duda es uno de los que va a la vanguardia. Tenemos a Brasil, obviamente, tenemos Argentina, Ecuador y por acá Colombia, ¿no? Y bueno, y México, que nos tapó Estados Unidos ahí nuestro puntito, como muchas cosas que, ¿verdad?, luego nos opaca. Pero bueno, y realmente también tenemos que entender que el desarrollo del mercado de Legal Tech hay un gran potencial económico, ¿no? Imagínense, esto fue nada más de 2017 a 2018, Forbes registra un 713% de crecimiento en la inversión. Obviamente, ahorita, después de la pandemia, pues todos los números se van exponencialmente. ¿Y qué sucede entonces cuando llegan las Legal Techs y todo esto que les comentaba también ya Federico de los proveedores alternos de servicios legales? Se conforma en una industria de servicios legales, ¿sí? En donde al centro está el cliente, porque este abogado UX, que tiene que ser el abogado con experiencia de usuario, el abogado que pone al centro al cliente, que son los departamentos legales de las empresas, los individuos. Antes, pues existían solo las firmas legales que eran proveedores de estos usuarios, pero hoy entran, obviamente tenemos las 4 grandes consultoras en el mundo, el EY, KPMG, PwC, Deloitte, pero entra este nuevo jugador que es una Legal Tech. Hoy una Legal Tech puede proveer un servicio legal que antes proveía una firma de abogados a una empresa. Y claro, también entran los proveedores de servicios legales alternativos como Axiom, que ya también contaba Federico, y otros servicios de información como de gestión del conocimiento, como lo puede hacer un Bilex, un Tiranto Blanche, etc. Y en este ecosistema entran aquí abajo 2 jugadores que contienen el ecosistema, que son los reguladores y ejecutores, o sea, el Poder Judicial y los legisladores, que obviamente todo el tema de la regulación es muy importante, y más pues el abogado que está acostumbrado a que pues no se mueve si no existe una ley, si no existe una regulación, pues sin duda vamos a tener que empezar a modificar estas regulaciones que en muchos aspectos ya no nos sirven. Y los inversionistas. Entonces se abre un gran mercado startupero específicamente de Legal Tech, ¿no? Les comparto que el otro día, este es un dato que compartía Oscar Montezuma de New Box Legal,
en donde decía que ellos habían hecho un sondeo preliminar de América Latina y habían encontrado 400 proyectos de Legal Tech en América Latina distribuidos de esta forma, ¿no? Y aquí ven los diferentes servicios o las áreas a los que se dedican las Legal Techs, pero bueno, vemos claramente que Brasil, un poco reconfirmando lo que decía el mapa, ¿no? Tenemos a Brasil, tenemos por aquí a Colombia, tenemos en esta gráfica pues no se ve muy a la delantera México, pero bueno, tenemos Ecuador. A mí me gusta este ejercicio, repito, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y yo creo que el primer gran ejercicio que tenemos que hacer cada vez más en América Latina es medir y saber en dónde estamos, ¿no? Este es, por ejemplo, un sondeo de Thomson Reuters hizo en México, en donde, pues, lo que se ve es que, pues, qué tanto abogado ya está usando tecnología, ¿no? En muchos estudios que yo he visto, sondeos, prácticamente el 60% de los abogados, 70% pues está usando herramientas tecnológicas como Office, como alguna nube, Dropbox, Google Drive, pero no son muchos los que realmente los usan ya para un software de Legal Tech, ¿no? Entonces, bueno, no estamos totalmente desacostumbrados a usar la tecnología. ¿Por qué? Porque, repito, algunos ya usan otras nubes, servidores, pero el software Legal Tech es un software que está específicamente diseñado para un servicio legal o un servicio de justicia. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que el COVID es el gran llamado al escenario para el abogado digital. Yo lo que les digo es, si antes éramos una especie rara, pues de pronto de la noche a la mañana nos pusimos de moda, ¿no? Yo les puedo decir que si antes yo estaba en 5 conferencias el año pasado, ¿no? Y ahorita, pues, casi que doy 4 conferencias al mes. La verdad, yo llevo como 20 y tantas conferencias en estos 4 meses, porque ¿qué pasó? Que de pronto se soltó, la gente se tuvo que ir a trabajar a distancia, los despachos no tenían ni siquiera una estrategia en la nube, cómo compartir sus documentos, cómo hacer home office, sistemas de ciberseguridad, sus clientes también. Nosotros lanzamos la plataforma de Código Abogado Digital con un primer diplomado gratuito de 40 horas y se nos llenó con 1,500 inscritos en 4 días. O sea, la verdad es que las cosas han estado muy movidas. Dicen que el avance tecnológico la adopción tecnológica ha avanzado en estos 4 o 5 meses lo que hubiera sido normal en 3 a 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad y hay que abrir los ojos. ¿Cuáles son los retos, desde mi perspectiva, del impulso de la industria Legal Tech en Latinoamérica? Primero que nada es la madurez del mercado. La realidad es que yo me puedo armar el mejor curso de Legal Operations y de pronto les les digo aquí a los abogados, oigan, Legal Operations, y es así como ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces, la verdad es que hay mercados en Latinoamérica donde todavía, repito, esto es post-pandemia muchísimo más, pero todavía ni siquiera ni siquiera muchos han escuchado de estos términos. Entonces, hay que, cuando, por ejemplo, yo puedo hablar en Estados Unidos, el consortium de legal, el CLOC, Corporations Consortium, es un evento anual donde se reúnen los principales abogados de empresa en Estados Unidos y pues ya desde hace 5 o 6 años, antes veía uno a los proveedores que eran despachos de abogados y prácticamente hoy en día se convierte un showroom de Legal Techs, ¿no? En el sentido de que los proveedores de los abogados de empresa ya están siendo las Legal Tech. Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? En la madurez del mercado tenemos que cambiar el paradigma del cual ya también hacía referencia Federico, ¿no? Yo creo que los dos de las mayores creencias que tenemos que cambiar en el mercado legal y en los abogados es el yo lo sé todo y el de yo lo tengo que hacer todo, ¿no? Porque el yo lo sé todo no nos permite abrir nuestro conocimiento a nuevas disciplinas, ni compartir
con las computadoras, como una computadora, porque así me han dicho, ¿no? O sea, como una computadora te va a dar una opinión legal. ¿Cómo una computadora va a argumentar un derecho pro homine? Pues sí, ya está ahí desarrollado con la tecnología de Watson, el primer software que argumenta el derecho pro homine y lo que quieran, ¿no? Entonces, y el segundo paradigma, el de yo lo tengo que hacer todo. Porque, repito, el abogado se asocia con abogados, pone despacho de abogado y de pronto a la hora que le dices implementa Legal Tech, pues no tienen a alguien que no sea abogado, alguien que sepa de tecnología, alguien que sea un mercadólogo para estar centrado en el usuario, para hacer una encuesta al cliente. Entonces, definitivamente, se vuelve muy abrumador para el abogado. Yo siento que por eso hay resistencia. Decir, es que aparte de mi trabajo, mi disciplina, mi esto y todo, tengo que ahora meterme a estudiar Legal Tech y meterme a estudiar todos estos softwares. Y yo les digo, si eres líder, sí tienes que saberlo, pero muchas veces no lo vas a hacer tú, porque puedes contratar a alguien que lo haga, pero de entrada tú tienes que saber cuál es la nueva visión del abogado, ¿no? Desconocimiento de las soluciones Legal Tech, y ese es donde entramos medios como Foro Jurídico, en donde tenemos iniciativas que les voy a contar al final para visualizar a estos emprendedores, a estas Legal Techs, porque pues si no las conoce el mercado, pues definitivamente no van a proliferar. Y la falta de visión de negocios, ¿no? Esta parte que decíamos, hablar de Legal Techs, hablar de procesos, es hablar de modelo de negocio. Y si todavía en los códigos de la abogacía, por ejemplo, en México, en sus códigos de ética dice que está prohibidísimo y es falta de ética que se anuncien, pues es publicidad. Oye, pero si yo soy una empresa y si yo tengo un área de marketing, como ¿por qué no me puedo hacer publicidad? ¿No? Digo, entiendo que hay sus temas de ética, pero de entrada ahí ya hay un paradigma en el que no me puedo yo ver como empresa, ¿no? Como si yo no pudiera cobrar, o muchos comentarios que veo de, ay, es que no se puede lucrar con el dolor del cliente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos paradigmas que tenemos que cambiar. Les decía, la falta de métricas, la cultura del emprendimiento para soluciones Legal Tech. O sea, la realidad es que al abogado no le enseñan a ser emprendedor. Y la creación de espacios multidisciplinarios. Las Legal Techs, ¿de dónde surgen? De la asociación normalmente de un abogado con un ingeniero, con un mercadólogo. Entonces, nosotros entrevistamos al director de Startup México y decía, es que aquí no me llegan abogados emprendedores. Llegan los proyectos con un diseñador, con otras profesiones, y el abogado de pronto lo ven hasta el final y es como el que engloba todo. Pero necesitamos más abogados que ahora entiendan que salir de la carrera de licenciado en Derecho ya no es tu única opción, irte a una empresa de abogado o irte a un despacho. Ya puedes emprender, puedes presentar soluciones. Hemos visto jóvenes de 15, 16, 17 años que se han vuelto millonarios proponiendo una solución Legal Tech para el público, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas iniciativas que han impulsado? Y les voy a decir algunas, pero bueno, nosotros desde Foro Jurídico, el año pasado arrancamos una línea editorial de innovación para la transformación digital de la industria legal, y una de esas iniciativas es los abogados digitales más disruptivos de México. Y nos dimos a la tarea de aventarnos a buscar a esos emprendedores, y justamente el lunes sale la segunda edición, que está compuesta por estos emprendedores Legal Tech mexicanos, más las principales plataformas de firma electrónica, porque eso es otra cosa. El primer paso para ser un abogado digital es poder firmar electrónicamente tus documentos. Y ahora disculpe, le queda un minuto. Perfecto. Y bueno, otra iniciativa donde hicimos el primer estudio de innovación en servicios legales. Está cerrando también Lloyd con su Legal Tech Competition Latinoamérica, los 4 finalistas, los 4 orgullosamente mexicanos. Y bueno, tenemos también este tipo de foros, ¿no? Por poner algunos. Y en el que estamos ahorita. Entonces, mi mensaje final, y ya con esto yo terminaría, sería, en verdad, es la mejor era para ser abogado, y la mejor era para ser abogado digital, porque hoy en día se abren tantas nuevas áreas y disciplinas con la fusión del conocimiento, que no necesitamos mucho tiempo para volvernos un referente en el tema, para tener una Legal Tech en este momento donde no hay mucho.
Entonces, yo los aventuraría a que emprendan, a que exploren, a que desde sus trincheras puedan fomentar esta cultura de Legal Tech. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Janet Huerta. A continuación, damos la bienvenida al doctor Federico Duret con el tema La gestión colectiva en el entorno digital. Actualmente se desempeña como director general de la Unión de Autores y Artistas Audiovisuales del Ecuador, Sociedad de Gestión Colectiva. Es miembro de la Confederación Internacional Latin Artists, es máster en propiedad intelectual, es socio cofundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, es miembro de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, es expositor en seminarios nacionales e internacionales y obtuvo un premio extraordinario al mejor expediente académico del máster en propiedad intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor. Sí, aquí estamos con un inconveniente. Vamos a darle la bienvenida al doctor Federico Duret. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su participación. Nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy agradecido a Integral Estudio Jurídico por poder participar en estas jornadas Legal Tech y de propiedad intelectual y sobre todo, bueno, compartir panel con Federico, Lina y Janet. Voy a compartir pantalla y bueno, creo que va a quedar una exposición en general, un panel muy equilibrado porque hemos empezado con un tema puramente Legal Tech, luego Lina ha hablado de un tema interesantísimo de propiedad intelectual, luego con Janet hemos vuelto a Legal Tech y yo voy a empezar con Legal Tech, con un tema propio de la propiedad intelectual, ¿no? Del área de derechos de autor y conexos, como es la gestión colectiva, pero voy a hablar de los desafíos que esto implica en el entorno digital. Entonces, bueno, he dividido la exposición en 3 bloques que vendrían a ser una suerte de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo y hacia dónde vamos, ¿no? Con todos estos desafíos en el entorno digital, pero que, bueno, las entidades de gestión colectiva también estamos utilizando como oportunidades. No cabe duda que, bueno, si bien tanto la tercera como la cuarta revolución industrial han tenido un gran impacto en absolutamente todas las áreas, la industria del ocio y del entretenimiento ha sido una de las que se ha visto más desafiada, ¿no? Por un lado, más impulsada, porque gracias a ello tenemos una explotación masiva de contenidos, ¿no? Vivimos en una especie de bulimia cultural en la que, gracias a nuestros dispositivos, podemos consumir más obras audiovisuales, musicales y de todo tipo que nunca, pero claro, esto también ha hecho que el sistema de propiedad intelectual haya tenido que evolucionar y avanzar pues, para seguir logrando el que es el fin último del área de la propiedad intelectual y sobre todo el derecho de autor y conexos, ¿no? Que es el que haya un equilibrio entre los diferentes agentes que participan dentro de este sistema, como son creadores, explotadores y consumidores. Un sistema bueno de derecho de autor y derechos conexos no puede dotar de derechos en exceso a los creadores sin facilitar las cesiones de derechos y el que se puedan explotar, pero tampoco puede desconocer el que estos titulares merecen una serie de rendimientos económicos para tener un incentivo con el que seguir creando. Entonces, en ese sentido, la gestión colectiva que persigue la eficacia real de esos derechos de propiedad intelectual, ya que permite a los titulares que obtengan rendimientos económicos generados pues, por el uso de esas obras, interpretaciones y creaciones amparadas por esos derechos, se ha mostrado como el sistema más eficaz. Un sistema que, de hecho, nace en el siglo XIX con las primeras reivindicaciones de los creadores frente a los empresarios teatrales, libreros, editores y demás, porque cuando se cedían los derechos de propiedad intelectual, normalmente por cifras irrisorias o a tanto alzado, ellos perdían el control, estos empresarios teatrales asumían todo el control sobre esas partituras y demás y obtenían todos los beneficios sin la necesidad de rendir cuentas a esos titulares originarios. Por eso, todos los elementos que justifican la gestión colectiva hoy en día están más vigentes que nunca.
Para hablar de los desafíos de la gestión colectiva en el entorno digital, creo que primero es muy importante lanzar una serie de notas básicas sobre en qué consiste la gestión colectiva, ¿no? Básicamente, el objeto principal de las entidades de gestión es el administrar los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial, ¿no? En los que el incentivo para el titular, pues bueno, se concreta en la posibilidad que tiene de participar en los beneficios obtenidos por la explotación de las creaciones, ¿no? Ya sean de su autoría o la explotación de las interpretaciones artísticas y demás. Entonces, esos derechos de explotación básicos son los que se administran a través de la recaudación, una recaudación que evidentemente se tiene que producir de manera justa y eficaz a través del sistema de tarifas. Luego veremos cómo se concertan estas tarifas, ¿no? Que es el poner el precio a estos derechos patrimoniales, y luego, por supuesto, lo más importante, que es la distribución, ¿no? La distribución de todos estos rendimientos recaudados. Y luego, dentro de la gestión colectiva, creo que también es fundamental, y de hecho luego hablaré de ello, pero durante esta pandemia ha sido uno de los bloques más necesarios, ya no solo para combatir la brecha de valor, sino para el permitir dar rendimientos en momentos en los que los titulares de derechos no están pudiendo trabajar, que es el articular iniciativas de asistencia social y solidaria, ¿no? Porque un porcentaje de los recaudados siempre tiene que distribuirse entre los socios para desarrollar este tipo de proyectos, además de promoción de las actividades de todos estos titulares. Básicamente, ¿cómo funcionan las entidades de gestión? Obviamente, su creación y regulación siempre tiene que estar bien determinada en las legislaciones sobre derecho de autor y conexos, sobre propiedad intelectual, porque no dejamos de ser una serie de entidades sin ánimo de lucro, pero que en nuestra forma de operar en realidad nos parecemos bastante a entidades financieras, ¿no? Nos parecemos a bancos porque al final las entidades de gestión administran dinero y patrimonio de terceros y por ello pues tienen que estar sometidas a un estricto pero muy necesario control público permanente, ¿no? Pues a través de, en función de las legislaciones de los diferentes países, algunas pues las oficinas de derecho de autor son adscritas al Ministerio de Cultura. En el caso de Ecuador, por ejemplo, pues el SENADI, que es la autoridad que nos controla, depende de SENESID, ¿no? La Secretaría de Ciencia y Educación. Entonces, estos son los principios básicos de la gestión colectiva y, por supuesto, gestión colectiva que tiene que ser moderna, rigurosa, eficaz, solidaria y transparente. No hay otra forma de entender la gestión colectiva para justificar el que primero existamos y el que trabajemos en favor de nuestros titulares. Ya lo había adelantado, el tipo de derechos que gestionamos son los derechos patrimoniales, que básicamente se dividen en dos grandes bloques. Es muy importante hacer esta diferenciación porque en función del tipo de derecho gestionado, tanto la legitimación como la forma de recaudación, reparto y demás es diferente, ¿no? La forma de ejercicio de estos derechos. Por un lado están los derechos exclusivos, en los que los titulares pues tienen básicamente la facultad de prohibir o autorizar el ejercicio de estos derechos a través de los contratos de cesión a cambio de un precio, pero también están los más importantes, que son los derechos de remuneración, ¿no? Que una vez cedidos estos derechos de explotación, los titulares conservan, digamos que el contenido económico del derecho, ¿no? La posibilidad de, bueno, yo voy a ceder todo, se facilita la explotación masiva tanto de mis obras como interpretaciones, pero a cambio yo voy a ir de la mano con el éxito que tenga esta explotación, ¿no? O sea, siempre voy a recibir un porcentaje de esos rendimientos económicos. Estos derechos exclusivos, como he dicho, de ejercicio individual y en el caso de la gestión colectiva con los mandatos, las entidades de gestión podemos gestionar este tipo de derechos a través del contrato de mandato, pero ¿qué sucede con ellos? Cada vez han perdido más importancia y de hecho en este nuevo contexto digital los derechos exclusivos ya no son tan importantes porque al final o hay presunciones de cesiones, ya sea a través del contrato de fijación o de producción, tanto audiovisual como fonográfico, o se ceden en bloque dentro de este tipo de contratos, ¿no? En las diferentes categorías formalizadas, con lo cual, cedidos todos los derechos, ¿cuál es garantizar el que los titulares originarios pues, puedan participar, ¿no? En los rendimientos por la explotación de su trabajo? Pues aquí es donde entran en juego los derechos de remuneración, ¿no? Como derechos patrimoniales que les compensan y que de hecho muchas veces ni siquiera los tienen como derechos exclusivos, ¿no? En la mayoría de las legislaciones un derecho tan importante como el de comunicación pública para los artistas no es un derecho exclusivo, es directamente un derecho de remuneración. Es decir, yo a través del contrato de fijación
el titular que va a explotar va a tener ese derecho, evidentemente, para favorecer el que se lleven a cabo este tipo de actos de explotación, pero a cambio yo voy a recibir un pequeño porcentaje de los beneficios que obtenga el usuario que hace estos actos de explotación, ¿no? Y obviamente en estas legislaciones la forma más idónea de ejercicio de este derecho es el de la gestión colectiva obligatoria, porque claro, para un titular de estos derechos resulta imposible o muy poco práctico el tener que acudir pues, a los diferentes organismos de radiodifusión, operadores de televisión, cines, etcétera, etcétera, y no pensemos ya dentro del entorno digital pues cómo acudir a gigantes, ¿no? Plataformas de contenido pues como son las OTTs como Netflix. Entonces, estos derechos de remuneración son importantísimos porque garantizan la obtención de rendimientos económicos y además el tarifario, que ahora vamos a entrar a hablar de cómo están cuantificados estos derechos de remuneración, evita la valoración subjetiva por parte de estos titulares. Es decir, gracias a las tarifas de las entidades de gestión se dota de seguridad jurídica a los usuarios que explotan los contenidos, porque si no, cada titular podía cuantificar su derecho de puesta a disposición o su derecho de comunicación pública en la modalidad de transmisión o retransmisión como él quisiera, ¿no? ¿Cómo funciona esto de los tarifarios? En el caso de Ecuador tenemos un régimen muy curioso, pero que yo creo que realmente es beneficioso, y es que hay un control administrativo previo, es decir, a nosotros las tarifas nos las aprueba nuestra autoridad de control, no es como en otros países en que basta la publicación en el registro oficial y diarios de amplia circulación nacional para que el tarifario ya esté vigente. La autoridad de control audita, hay que hacer mucho trabajo técnico para demostrar que son equitativas, razonables, proporcionales, es decir, que responden al uso efectivo de las explotaciones, ¿no? De los derechos de nuestros titulares que representamos, con lo cual estas tarifas igualmente pues, bueno, se pueden negociar y sirven como base para esta negociación con los usuarios, y una vez se ha recaudado, pues bueno, viene la parte más importante, que es la de la distribución, ¿no? En base, pues bueno, a los reglamentos internos, de reparto, etcétera, etcétera, que obviamente tienen que ser aprobados pues, por el órgano rector dentro de estas entidades de gestión, que es la Asamblea General, ¿no? La Asamblea de Socios. Con esto, lo que habíamos comentado, dentro de toda esa recaudación, por ley, y porque creo que es fundamental para el sistema de gestión colectiva, es importantísimo el principio de solidaridad, y es que de todo lo que se recauda, hay un porcentaje, en el caso de Ecuador y por lo general en muchas legislaciones es el 10% de lo recaudado, se tiene que destinar a proyectos de asistencia social, que de hecho aquí pongo algunos ejemplos de entidades de Latinartis, pues bueno, de todos los programas de ayudas, bonos y demás, pues de los compañeros de AISGEN España, Interartis Brasil, Actores Colombia, la Fundación Gestionarte. Nosotros en Ecuador, con ayuda de la Cámara de Comercio de Quito, también en este proyecto hicimos una serie de reparto de cestas de alimentos y demás, para compañeros que, bueno, como con la pandemia, en el caso nuestro, que somos una entidad de actores, directores y guionistas, se suspendieron todos los rodajes, estos bonos de ayuda pues han sido muy necesarios. Y ahora ya, pues para entrar más en la materia, ¿cuáles son los desafíos en el entorno digital, ¿no? Hay que decir que, bueno, la tecnología digital pues bueno, permite tanto la creación como la explotación masiva de contenidos desde posiciones muy ventajosas, ¿no? Yo recuerdo siendo prácticamente un niño y estudiando música, pues que bueno, Internet se veía como una gran oportunidad, ¿no? La posibilidad de que todo el mundo te escuche en el caso de la música o de esta explotación masiva de contenidos, e incluso se hablaba de que bueno, Internet iba a democratizar la cultura de algún modo, e iba a lograr cambiar la relación de fuerzas en la industria del ocio y el entretenimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada más lejos de la realidad. En vez de cambiar esa relación de fuerzas, realmente lo que ha ocurrido es que los titulares originarios se encuentran cada vez más en una posición de desventaja, ¿no? Con respecto a una serie de gigantes tecnológicos. Ahí vemos a los players que al final fungen como un todo. Pueden ser a la vez productoras, distribuidoras y editoriales, o productoras, distribuidoras, exhibidoras, etcétera, etcétera. Entonces, se acaparan todos esos derechos de explotación y se explotan en un entorno transfronterizo, lo cual supone una serie de desafíos, no solo a la gestión colectiva, sino al propio régimen de propiedad intelectual, ¿no? Porque la base de la propiedad intelectual, o sea, uno de los elementos básicos es la territorialidad, ¿no? Una territorialidad que queda totalmente desdibujada con este tipo de actos de explotación,
desde diferentes puntos de vista, porque ya no es solo que haya plataformas con grandes catálogos, sino que hay cada vez más coproducciones que son objeto de una explotación extraterritorial, con todos los desafíos que ello implica en temas de fueros, competencia, leyes aplicables y demás, pues que además nos encontramos, para el caso de la gestión colectiva, pues con una serie de repartos y coproducciones internacionales en los que incluso a veces pueden confluir sistemas de derecho de autor continental y de copyright que son muy diferentes y que además, pues bueno, suponen grandes desafíos a la gestión colectiva, ¿no? Una gestión colectiva transfronteriza que cada vez tiene que estar más interconectada. ¿Cuáles son las principales características de estas plataformas? Pues bueno, la plena interactividad, ¿no? O sea, ya ha cambiado por completo la forma, en el caso del audiovisual, las ventanas de explotación en las que, pues bueno, uno acudía al cine, meses después se llevaba a cabo la distribución de los contenidos a través de pues, el soporte tangible correspondiente y después de eso, pues bueno, acababan en televisión, ¿no? Ahora, con Netflix, por ejemplo, vemos que hay estrenos simultáneos tanto en cine como en la plataforma de temporadas enteras de series, ¿no? Esto que llaman el binge watching, que vendría a ser en español algo así como darse un atracón, verte una temporada entera de una serie en un día. Todo esto, evidentemente, ha cambiado por completo el modelo, ¿no? de la industria del entretenimiento. Y luego también, pues bueno, la forma de operar de estas plataformas en lo que respecta al Big Data, esto de obras a la carta es muy interesante, yo creo que puede ser objeto de tu estudio, y es que cada vez más estos contenidos pues siguen los algoritmos en función de lo que le gusta a la gente, ¿no? Si, pues eso, Netflix, por ejemplo, en muchos de sus contenidos utiliza una serie de referencias artísticas y demás en base a qué le gusta a la gente, ¿no? Esto evidentemente también tiene un alto impacto en cómo funciona la industria del entretenimiento. Dentro de los desafíos para los titulares, por supuesto, pues cómo conseguir monetizar esta explotación en estas nuevas ventanas. Como siempre, la lucha contra la piratería, si bien hay que decir que todo este tipo de plataformas, la verdad es que digamos que han conseguido legalizar e institucionalizar de alguna forma este consumo masivo, lamentablemente no siempre en favor de los titulares, porque suelen ser los más desfavorecidos de legalías de las grandes plataformas, ¿no? Esto es lo que se llama el value gap, la perversa brecha de valor en el entorno digital. Y luego todos los desafíos que, bueno, de forma un tanto controvertida, pero creo que acertada, ya en la Unión Europea se está resolviendo con la Directiva 790, ¿no? En la que por fin los prestadores de servicios son considerados responsables y requieren de autorización de los titulares para hacer este tipo de actos de explotación, ¿no? Esto ya se está resolviendo en el entorno de la Unión Europea a través de la directiva, si bien todavía hay que pulir los mecanismos, porque muchas veces nos encontramos con que titulares que sí tienen derecho a hacer explotación porque son los legítimos titulares de esas obras en el entorno de Internet, pues bueno, YouTube a través de su sistema de reconocimiento no discrimina, entonces dispara primero y pregunta después, ¿no? Bloquea el contenido y luego hay que entrar en un proceso un tanto tedioso pues para demostrar que tú eres el titular de derechos. Soluciones. Una de las soluciones principales para esta explotación transfronteriza, pues bueno, y para sobre todo la recepción de derechos y protección para estos titulares, pasa por los tratados internacionales, ¿no? Ahí tenemos los tratados, son el VCT, VPPT, que son de derecho de autor y de fonogramas para Internet, en el que se incluye ya el derecho de puesta a disposición y se consolidan los principios de trato nacional, y uno muy importante para nuestra entidad de gestión, que es el Tratado de Beijing, ¿no? ¿Qué permiten estos tratados? Pues básicamente a través del sistema multilateral de la OMPI permite a los titulares de los países firmantes pues reclamar sus derechos de propiedad intelectual en los diferentes estados, ¿no? Hay un principio de trato nacional fuerte en el que el actor cuyo contenido es explotado en países asiáticos tiene derecho a reclamar y percibir todas las regalías de estos derechos, ¿no? Y además se reconocen y se consolidan los derechos más importantes, como había comentado, que son los de remuneración y sobre todo sujetos a la puesta a disposición, ¿no? Que la puesta a disposición es esta modalidad independiente pero autónoma de la comunicación pública en la que se puede tener acceso, el público puede tener acceso a las obras desde el lugar y momento que elija. Y también muy importante, ¿qué es lo que permiten estos tratados internacionales? Como al final sientan unos estándares mínimos, todos los países que los ratifican y se adhieren tienen que adaptar sus legislaciones a esos estándares mínimos. ¿Y esto qué hace? Lleva a cabo
pues la armonización legislativa, ¿no? Que es muy importante. En Europa está más avanzado a través de las directivas de la Unión Europea. En América Latina poco a poco se va consiguiendo. Hay que decir que, bueno, en la comunidad andina, pues Colombia, Ecuador, Perú cuentan con legislaciones más o menos armonizadas. Bolivia, tengo entendido que está en ello, tiene una ley un poco anticuada, ¿no? Que ofrece soluciones analógicas en un contexto digital a ser del 92, pero me consta que en estos momentos están en pleno periodo de reforma legislativa y seguro que se van a adaptar a estos estándares del tratado. Dentro de estos desafíos en los que hablábamos de explotación extraterritorial, estos repartos y coproducciones internacionales y gestión transfronteriza, aquí es muy importante el trabajo de las federaciones internacionales, como pues bueno, dentro de las entidades de actores están Latin Artists y SCAPRA, pero bueno, todos conocemos TISAC para derechos de autores, derechos editoriales, y de esa estandarización y gestión extraterritorial evidentemente pasa por tener mecanismos cada vez más automatizados y más tecnológicos dentro del intercambio de información, ¿no? Con grandes bases de datos internacionales. Tenemos el ejemplo de IPD con SCAPRA con respecto a las grandes bases de datos de intérpretes del audiovisual, tenemos la base de datos CIS de CISAC, tenemos el famoso ISBN. Disculpe que le interrumpa, doctor. Le queda un minuto, por favor. Sí, ya estoy concluyendo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos el ISBN, pero por supuesto, y esto también debería ser objeto de otra ponencia, más allá de los desafíos de la gestión colectiva en el entorno digital, están las oportunidades, ¿no? Dentro del desarrollo tecnológico para la gestión colectiva, pues cada vez más moderna, ¿no? Ya se están implementando procesos de inteligencia artificial y machine learning, pues bueno, para corregir dentro de las propias bases de datos posibles errores que pudiera haber para identificar a los legítimos titulares de derechos. Ya se está trabajando en esto. De hecho, bueno, hay un gran acuerdo entre OMPI y CISAC también para intercambio de repertorios y ayuda con WIPO Connect. Y la idea es que la gestión colectiva cada vez sea más digitalizada y automatizada para que sea lo más eficaz posible. Pero no solo eso, nosotros como entidades de gestión, pues bueno, más allá de los rendimientos patrimoniales, también ayudamos a nuestros titulares en la defensa de sus derechos morales y nos encontramos con muchos otros desafíos en el entorno digital, ya no solo de propiedad intelectual, sino de derecho de imagen, ¿no? Ahí tenemos una serie de actos que pueden afectar interpretaciones, pero también nos encontramos esta imagen de aquí abajo a la izquierda con que ya tenemos, pues bueno, ella es la primera influencer desarrollada por un sistema de inteligencia artificial, es una influencer virtual que se llama Lil Miquela, que de hecho ya forma parte de CAA, ¿no? De Creative Artists Agency, que es una de las agencias de management más grandes del mundo, está en Hollywood, con lo cual seguramente en el corto plazo pues tengamos un sistema de inteligencia artificial que sea actriz, ¿no? Intérprete audiovisual. Conclusiones, en este entorno transfronterizo y de explotación hay una gran necesidad de armonización y estandarización legislativa, que en parte yo considero que pasa por actualizar la decisión 351 de la CAN, ¿no? Que es del año 1992 y evidentemente, si bien tiene un buen régimen de derecho de autor y conexos, así muy genérico, no tiene en cuenta una serie de desafíos de los que hemos venido hablando. Es importante seguir combatiendo la piratería, consolidar estos derechos de remuneración para que los titulares perciban sus regalías y, por supuesto, exigir el justo equilibrio, ¿no? Y para concluir eso, lo más importante de todo es que, digamos, que esté bien consolidada la santísima trinidad del derecho de autor y derechos conexos, que es que haya buenas leyes, buenos sistemas de gestión colectiva y mecanismos de observancia que permitan a los titulares tener estos rendimientos, ¿no? Porque si falta uno, todo el sistema se cae. Así que disculpas si me he pasado del tiempo y muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Federico Duret. Y debido al tiempo, hemos podido escuchar grandes ponencias y como recordatorio me permito recalcar los puntos principales de las ponencias del día de hoy. En la participación del doctor Federico Colombres, nos dio un claro ejemplo de cómo dejar de lado el modelo clásico de los abogados, inclusive el modelo de negocios, en donde se cumple un solo turno o un sinfín, que a través de la crisis financiera del 2008 y la revolución industrial 4.0 se dieron cuenta que el mundo realmente necesitó un cambio.
por lo que se empezó a probar con el Machine Learning, que facilitó procesar la información, por lo que los abogados necesitan aprender esta nueva tecnología y llegar a entender el uso estratégico para realizar proyectos. Asimismo, la doctora Lina Rodríguez, en su exposición sobre la marca olfativa, a través de diferentes marcos normativos, como es la decisión 486 de la CAN, o las decisiones de la Unión Europea, o el caso 242-IP-2015, nos explicó que las marcas pueden ser registradas siendo no tradicionales. Inclusive nos indicó la decisión 85 que impedía este registro, pero indicaba que sean novedosos, más que en la decisión 486 enuncia que es posible registrar una marca olfativa. En la exposición de la doctora Janet Huerta, a través del LegalTech, que es una clara referencia al uso de la tecnología para brindar servicios jurídicos o facilitar procesos legales, indica que los abogados deben actualizarse a este servicio. Es necesario reconocer que el LegalTech es la industria de servicios legales clave para contactar con los clientes, favoreciendo así el resolver casos, y está específicamente diseñado para el uso de la justicia. Como recalcó la doctora, debido a la pandemia del COVID, fue necesario un llamado a los abogados digitales, en el cual todos debían actualizarse. Un avance que hubiera tardado entre 4 años, realmente tardó entre 4 a 5 meses. Y por último, la exposición del doctor Federico Duret, la cual nos habló sobre la gestión colectiva, busca la eficacia real de los derechos de propiedad intelectual, garantizando que se pueda administrar los derechos, especialmente los que brindan rédito económico, para luego ser distribuidos o repartir lo que es recaudado. Es necesario, asimismo, reconocer que estos derechos exclusivos ya no son tan importantes, porque ya hay una presunción de cesión o se ceden en bloque, tal como mencionó el doctor, y los titulares originarios solo conservan los derechos de remuneración como una compensación por la pérdida de control sobre la obra. Asimismo, indicó que estos entregan un porcentaje de asistencia social a través de bonos de ayuda. Seguidamente nos dio el ejemplo de Netflix como una plataforma que explota y transmite en base a su poder varias o diferentes programaciones, las cuales desdibujan la territorialidad, siendo difícil hacer efectivos los derechos de propiedad intelectual. Y por último, las soluciones son los tratados internacionales que brinda la OMPI, tal como mencionó el doctor, como son el WCT y el WPPT de 1996 o el Tratado de Beijing de 2012. Existen realmente muchos desafíos que incluso afectan a la propiedad de imagen, pero es necesario consolidar los derechos de remuneración y exigir un justo equilibrio. Gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, en este punto agradecemos a todas las personas que han podido estar presentes y han participado en la primera Jornada Internacional de Propiedad Intelectual y LegalTech. Ahora continuaremos con las preguntas realizadas por el público. Vamos a realizar 2 preguntas a cada uno de los ponentes. Iniciaremos con el doctor Federico Colombres. La primera pregunta es: ¿cuál es el principal problema que afronta el LegalTech en un abogado? Y la segunda pregunta es: ¿cuáles serían las primeras acciones para que los nuevos estudios jurídicos, pequeños y medianos, puedan comenzar a innovar? Bien, bueno, voy a tratar de responder muy brevemente. El LegalTech no tiene ningún problema, que tiene problemas el abogado respecto al LegalTech. Creo que el principal problema es cultural. Cualquiera que haya desarrollado un negocio de LegalTech con el que puedan conversar, les va a decir que el mercado del abogado es complicado para venderle servicios, porque automáticamente se para en el lugar de que está perdiendo el trabajo o que alguien quiere quitar su trabajo, ¿no? Creo que el principal problema de LegalTech es la apertura de nosotros como propiamente los abogados de entender que tenemos que hacer una alianza estratégica con LegalTech, ¿no?
sea, probablemente no nos interese desarrollar no todos nos puede interesar desarrollar un negocio de Legal Tech, pero si no lo desarrollamos, tomar los negocios de Legal Tech como una posibilidad de apalancarnos en ellos, apalancarnos en esa alianza con la tecnología para amigable, mucho más sencillo, porque de otro modo es una batalla perdida. Si no incorporamos el Legal Tech, si no incorporamos nuevos modos de trabajar, esta profesión no sirve porque no está sirviendo. Y si notamos que nuestra profesión cada vez se remunera peor, no es por una conspiración maldita, porque no estamos agregando valor y tenemos que perder, no tenemos que perder eso de vista. Entonces, es un problema de pararnos diferentes frente al problema, ver que nadie nos viene a quitar algo que nos pertenece. Perfecto. Bien. Siga, doctor, gracias. Sí, no, quiero ser lo más breve posible por el respeto al horario de la gente y porque los que me siguen van a decir cosas más interesantes que yo, ¿sí? Las primeras acciones para que los nuevos estudios jurídicos puedan comenzar a innovar. Bueno, les decía, hay un espacio enorme, coincido con Janet, digamos, que se abren un montón de posibilidades, y posibilidades que no necesariamente son para despachos encumbrados ni para gente con muchos recursos. Hoy la mayor cantidad de herramientas que están online siguen este modelo freemium, donde una gran parte de la aplicación es gratis. Entonces creo que primero, no se trata de incorporar aplicaciones, se trata de incorporar los conceptos que traen esas aplicaciones. De modo que lo que yo hago, o lo que yo haría, o lo que estoy haciendo yo en mi despacho chico, es incorporar estas tendencias y decir, bueno, operaciones legales, como decía Janet, bueno, hago un webinar, entiendo el concepto, o metodologías ágiles, aprendo Scrum, hay muchísimo acceso en Coursera, Udemy, montón de plataformas de cursos muy gratuitos, accesibles, que no hay que moverse de la casa, para incorporar estas habilidades. Y luego de ello, quizás entender el concepto y luego empezar a indagar en Trello, en CRM, en Mandy, o sea, todas las aplicaciones que están creadas para poner en práctica estos conceptos se pueden incorporar al estudio y de manera de mejorar la gestión. Todos los estudios, todos los despachos pueden incorporarlo, no hay ninguna excusa, no hay que tener mucho dinero, hay que tener, luego, como vengo diciendo, la innovación no es tecnología, es una actitud personal. Tenemos que entender que nuestra profesión está en deuda con la sociedad, con nuestros clientes, no estamos agregando el valor que deberíamos agregar, de modo que creo que lo que deberíamos hacer es empezar a reconocer eso y de ahí abrir los ojos, porque hay muchísimo en las redes, siguiendo a Janet, siguiendo a Federico, con solo las cosas que uno lee de ellos, digamos, hay muchísimo por incorporar. Hay que estar abierto nada más y salirse del lugar de víctima. Un proceso de destrucción creativa implica muchos cambios, muchas crisis, que mucha gente queda afuera, pero surgen un montón de oportunidades. De modo que si nosotros fuéramos el dueño de la cochería cuando llega el Forte, tenemos que aprender a ser mecánicos ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, no quiero quitarles más tiempo. Muchísimas gracias, doctor. No, bueno, continuamos. Les deseo mucha suerte mañana en lo que sigue. Le agradecemos muchísimo, doctor. Bueno, continuamos con la doctora Lina Rodríguez. La pregunta es, ¿han habido casos de solicitud de marcas olfativas a nivel comunitario andino? Y la siguiente es, ¿los olores solo se podrían proteger por las marcas o existen otras figuras jurídicas que les puedan otorgar protección? Bueno, muchísimas gracias. Respecto a la primera pregunta, sí han habido casos, habían solicitudes, no han llegado a ser registros. Tengo conocimiento en Colombia que se presentaron 3 solicitudes, sin embargo, todas han sido denegadas las solicitudes por la problemática que planteamos, que era el tema de la representación gráfica. No lograron llenar ese requisito de la representación gráfica. En los otros países no he visto o no tengo conocimiento, puede que sí, de este tipo de solicitudes, y de registros sí no se han dado a nivel comunitario. Sí he visto a nivel latinoamericano que México con la marca Play-Doh la otorgó. Ahora en Argentina también tuvimos un antecedente con otro tipo de perfumes que se les da pues la protección, pero a nivel comunitario andino
solo se han quedado en solicitudes marcarias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues que tenga yo conocimiento actualmente. Y respecto a la segunda pregunta, es muy interesante porque sí, siempre pues la discusión se queda, ok, los olores solamente los protegemos por marcas, pero también hay otras figuras jurídicas que protegen un olor o una fórmula o un perfume, por lo tanto, se puede hablar, por ejemplo, del secreto empresarial o el secreto comercial. Sin embargo, no cumple esa figura jurídica, no cumple la misma función que una marca, que es la identificación de productos o servicios, porque no da un derecho para oponerlo a un tercero, sino lo que se da es la protección de la información mediante la confidencialidad. Y hay un caso muy interesante en los Países Bajos, que los invito a que lo lean, en donde se le da la protección a un perfume en virtud del derecho de autor. Y es muy interesante porque en los Países Bajos, con el caso de la Com, se establece que el perfume se inició una acción por infracción de derechos respecto a la violación de un perfume, y en esa sentencia el tribunal estableció que sí puede llegar a ser protegible el olor mediante el derecho de autor al ser una obra original y al ser una obra pues que se puede ser perceptible por medio de los sentidos. Entonces es muy interesante y pues a la mente, pero de estas figuras jurídicas son distintas, ¿no? Protegen diferentes temas, objeto de protección. La marca es solamente productos, productos y servicios. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su aporte. Continuamos con la doctora Janet Huerta. La primera pregunta es, ¿cómo mira los modelos de negocio business to business en Latinoamérica en el sector de Legal Tech? Y la siguiente es, ¿qué son los Legal Designs? Pues, primera parte, modelos de negocio. Para hablar de modelos de negocio, nosotros usamos esta metodología que se llama el Canvas Business Model Generation. Y yo creo que parte de lo que va a suceder en estos modelos de negocio es, primero, el abogado o la plataforma Legal Tech tiene que conocer muy bien el modelo de negocio de su cliente, ¿no? Y todo esto está centrado en el cliente, porque la realidad es que luego muchos abogados no conocen ni siquiera la industria en la que se mueven los clientes y cómo está cambiando. Entonces, las dos cosas donde yo veo que se cojean más en los modelos de negocio business to business es en la propuesta de valor y en la segmentación del cliente, ¿no? Que son dos partes de este modelo. Primero, porque hoy se va la diferencia entre costo-valor. O sea, hoy yo ya no brindo un servicio legal, hoy yo le brindo una solución al cliente. Y ahí está la propuesta de valor, ¿no? Entonces yo tengo que entender qué es lo que realmente le estoy ofreciendo. Ya les decía yo en la plática que mismo el usar un software donde gestione los documentos corporativos de propiedad intelectual del cliente y que yo le dé acceso a la ventana al cliente para que ese sea su mismo software donde él gestione esos documentos, eso ya es fusionarme con su modelo de negocio y es entenderlo y darle valor. Y la segmentación del cliente, que este es otro gran tema en los abogados, que yo me dedico a todo, yo atiendo a todos, yo soy abogado corporativo y ¿de quién? Del que me caiga. Y la realidad es que no. ¿Por qué no vas a ser el mejor abogado corporativo de empresas, por ejemplo, inmobiliarias? Entonces eres hiper especialista y te van a recomendar entre todas las empresas inmobiliarias. Obviamente tienes que ver que haya un mercado, ¿no? Ahí es donde entran los profesionistas del marketing en esta multidisciplinaridad, ayudarte como empresa jurídica a entender de segmentación de mercados, a entender que no te dedicas a todos y ves a todos, ¿no? Entonces, esas son dos cosas, modelos de negocios centrados en una propuesta de valor y en una segmentación muy clara de los clientes. Y segundo, la desintermediación. ¿En qué se debe de enfocar la experiencia de usuario? En que cada vez el cliente me necesite menos. Y eso a los abogados les da miedo, ¿sí? Es decir, que yo pueda dedicar mi tiempo con el cliente a la relación clave, pero que el cliente, por ejemplo, en un software de litigio, pueda él solito, sin necesidad de tener que estar hablándome por teléfono a la hora que quiera meterse y ver en qué va su litigio, cuáles son sus documentos, cómo se conformó su demanda. Eso es valor y eso es desintermediación.
y decían qué es el legal design. Pues el legal design es esta gran corriente de usar el diseño centrado en el usuario para los servicios legales, ¿no? Hablamos una rama de eso, o sea, del legal design thinking, que eso es como una metodología ágil que viene de las grandes empresas de tecnología y que ahora los abogados tienen que incorporar para dar agilidad a los servicios que están prestando. Y también tenemos la incorporación del diseño, inclusive para presentar servicios legales, para presentar contratos, dependiendo siempre de las necesidades y el perfil del usuario. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Huerta. Bueno, continuamos con el doctor Federico Duret. La primera pregunta es, a largo plazo, ¿cómo los productos de contenido en Latinoamérica deberían negociar con las distribuidoras de contenido? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo opera la gestión colectiva en Netflix? Listo, muchas gracias. La primera pregunta no la he entendido muy bien. Entiendo que se refieren a los creadores de contenido, cómo deben negociar con los distribuidores y plataformas de contenido, ¿no? Sí, ok. A ver, aquí es muy importante, primero en América Latina, el rehuir de los contratos tipo, porque lamentablemente yo desde el ejercicio profesional y desde las asesorías que hacemos en la entidad de gestión, nos encontramos con que incluso grandes productoras, es algo muy habitual en Ecuador, en otros países no sé si tanto, pero bueno, por lo que converso con los compañeros de Colombia también, se suelen manejar contratos tipo que son traducciones del copyright y ahí, para empezar, el sistema ya no aplica, funciona totalmente distinto porque allí se sigue la línea del work made for hire, con lo cual el productor tiene la titularidad en origen de todos los derechos de explotación. Entonces, muchos de los contratos son nulos. De cara a negociar, muy importante negociar en función de los territorios, negociar en función de las ventanas de explotación, o sea, rehuir contratos de cesión de derechos que sean globales, con fórmulas del estilo de te cedo todos mis derechos de explotación para todo el universo. Eso no se debe hacer. Hay que limitar bien los plazos y, sobre todo, ceder los derechos que sean única y estrictamente necesarios. Pongo un ejemplo. Muchas veces se cede el derecho de transformación permitiendo obras derivadas. No se debería ceder ese derecho en el primer contrato de producción audiovisual. Tú también te tienes que guardar una serie de derechos para que, si de repente hay un éxito sobrevenido en la obra, pues tú te guardes tus ases bajo la manga, ¿no? Entonces, de cara a negociar es muy importante identificar bien qué estás cediendo, por cuánto tiempo lo estás cediendo y, sobre todo, para qué territorios lo estás cediendo ahora que hay explotaciones transfronterizas. Evitar estas cesiones por todo el tiempo de la ley para todos los territorios, ¿no? Hay que ser muy minucioso y estar bien asesorado. En cuanto a la segunda pregunta, pues a ver, hay un acuerdo de confidencialidad que no me deja hablar mucho porque en estos momentos estamos en ello, pero bueno, Netflix es como cualquier otro gran usuario, ¿no? La gestión colectiva con este tipo de usuarios es lenta, es muy técnica, requiere un gran intercambio de información y, sobre todo, requiere trabajo conjunto de varios países, que es como lo estamos haciendo en el caso de los derechos de los actores. Hay que identificar muy bien